Ya puedes empezar cuando quieras. Perfecto. Bueno, bienvenido Alejandro Loguercio. Casi, lo Casi. huercho, lo huercho. Loguercio. Alejandro Loguercio es uno de los personajes de la Venezuela virtual y bueno, sí, he querido conversar contigo sobre las experiencias de vivir en el extranjero, de ser venezolano haciendo su vida en otros puertos. Gracias por la invitación, gracias. Y bueno, por supuesto, desde el punto de vista de un violinista, desde el punto de vista de un hombre joven venezolano, desde el punto de vista de una persona con todas las mezclas que tenemos los venezolanos, cómo nos enfrentamos en el mundo, en Europa, en este caso. Bueno, muchas gracias por la invitación, que dicha poder hablar en español y estar acá contigo. Hace mucho tiempo que nos conocemos, pero hoy nos dimos cuenta que sí, no sabíamos exactamente el día. Sí, bueno, en Viena eso es una de las cosas que tiene Viena, que uno se encuentra a veces, muchas veces en una época y se desaparece en otras épocas y luego se sigue encontrando. Las últimas veces nos hemos encontrado en el tranvía. En el tranvía, exactamente, sí, somos casi vecinos. Sí, bueno, muy cerca. Me he dado cuenta que eres padre de unos niños jovencitos Sí, y que andas con tu coche. Y bueno, sí, ya el coche por dicha ya está cada vez menos, pero sí, 3 y 5 añitos tiene los dos. Bueno, entonces creo que lo que más o menos acordamos es que nos conocimos como alrededor del 2003, ¿no? Más o menos, sí, yo llegué a Viena en primavera del 2003 para empezar en la Universidad de Música en septiembre. Comencé el semestre sí, en septiembre del 2003 y me vine un poquito antes para aclimatarme. Y tuviste experiencias anteriores a Viena en el extranjero, porque me dijiste que estuviste en Colombia primero, ¿no? Sí, yo de Venezuela en el 98 salí de Venezuela y me fui para Colombia. Un maestro violinista cubano, ruso, me invitó a su orquesta ya a tocar y me dio una beca y así bueno, me fui para Colombia. Latinoamérica en ese momento, bueno, sí, no tenía las posibilidades para mí, para yo seguir, ¿no? con la música como yo quería. Y empecé a buscar y Europa siempre fue una meta sí, los compositores, la música, todo en Europa venía, ¿no? Y siempre tuve la curiosidad y hice una audición para una orquesta en Portugal.
y me dieron el puesto y me fui para Portugal así bien aventurero. A Lisboa. A Porto. A Sí, Porto. sí. Y ahí estuve 2 años y también me di cuenta que tener 20 años y tener un trabajo en una orquesta no era suficiente para mí. Yo quería pues seguir, explorar. Tenía el sueño siempre de vivir en una ciudad donde ser músico fuera algo muy especial. Entonces empecé a buscar en Londres, en París, en Viena y en Salzburgo. Y al final, bueno, solo vine a Austria porque era lo más económico Sí. en ese momento. No me podía costear unos estudios ni en París ni en Inglaterra. Entonces vine a hacer la audición. Pero ahí, o sea, si uno fuera ahorita, digamos, con tu conocimiento de hoy en día, ¿cómo podría uno comparar la escuela, pongámosla, de violinista de París, de Londres con respecto a la austriaca? ¿Son equivalentes? Mira, la escuela del violín es algo que es un tema demasiado... hay muchas escuelas, pero al final en estos días todo está bastante mezclado, ¿no? En París hay un nivel muy alto, por tradición también, por violinística. En Londres o sea, hay muy buenas escuelas, entonces la gente va mucho ahí, entonces se llena mucho de músicos. Y en Austria pasaba lo mismo. En Austria, pues, todo lo que es la historia de los compositores y de la Viena, bueno, de la Viena de Mozart, de la Viena de Beethoven, de la Viena de Mahler, de todos esos grandes, siempre hizo que aquí se radicaran muchos artistas, muchos músicos, muchos violinistas. Un violinista muy famoso que es Fritz Kreisler, que bueno, que era de acá, y sí, puede decirse que hay una escuela vienesa, pero bueno, es que es tan amplio el repertorio del violín. Después Rusia se mezcló mucho Mira, y si uno fuera como ya que estamos hablando así, a clasificar, pongamos las tres ciudades, Londres, París y Viena, no sé, yo tengo la impresión de que Viena es operática, o sea, que tiene así como que la ópera, digamos, de la Stadtoper, la ópera de la ciudad es importante desde el punto de vista de presupuesto y de todas esas cosas. ¿Qué dirías tú que París es importante en cuanto a este área, digamos, a la música? A mí, no sé si es porque soy yo así, pero a mí me parece, una primera impresión que tuve en París de la música, el violín le da mucha importancia a la música popular en el violín. O sea, lo que es el jazz, el swing y toda esta gente con gente franceses muy famosos en el violín, que se dedicaron a quebrar un poquito la frontera entre la música clásica y la música popular. Y eso tiene París, que siempre me gustó, pero bueno, sí, por situaciones era más rentable para mí ir de vez en cuando y empaparme de eso. ¿Y Londres, qué dirías tú de Londres? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a Londres me suena a musical. Exacto, sí. O sea, me suena a ese tipo de actividad, no sé, Sí, desde el punto de vista tuyo. Tiene mucho que ver, sí, con Estados Unidos, y tiene mucha... Sí. A mí Londres me parecía muy grande, era demasiado estresante. O sea, para mí, en Viena encontré un equilibrio perfecto entre ciudad grande, cosmopolita, y ciudad pequeña, accesible. Sí, y en lo artístico también. O sea, cuando es tan grande es tan difícil ¿no? dedicarse a una cosa. Aquí Viena me pareció siempre que era como era íntimo dentro de lo grande, y eso me resultó muy agradable. Yo he tenido oportunidades, por ejemplo, de ir a trabajar a Londres. Incluso fui en una época como a hacer entrevistas en Londres y todo eso, y bueno, me di cuenta de lo aparatoso que hubiera sido vivir en Londres y tener familia, por ejemplo. O sea, tener familia y trabajar en el centro de Londres hubiera sido un sacrificio fuerte para
para mí, pues porque hubiera tenido como que Sí, sí. estar siempre en tránsito Es enorme. o sea, en cambio aquí en Viena tú puedes, diría yo, hacer carrera y tener familia. No sé, me parece que es como tú dices, una ciudad Sí, del tamaño de la persona. O sea, no es una ciudad de exacto. estas hiper ciudades o monumentos de ciudades en que la persona se queda de este tamaño Exacto. y la ciudad se lo come, sino yo creo que todavía es una ciudad que Sí. está a la escala de la Aunque, persona, aunque ¿no? ahora que me dices eso, yo recuerdo cuando entré en la Universidad de Viena, me sentí tan pequeñito como violinista. Había tanta gente de todo el mundo. O sea, creo que es de hecho la universidad de música más grande del mundo, la de Viena. O lo fue hasta hace unos años, no sé si no estoy Bueno, muy debe actualizado. estar entre las más grandes. Está por las más grandes Sí. del mundo. Y me sentí tan pequeñito como violinista ahí. Había tanta gente buena. Yo decía, pero y aquí, pero es impresionante, todo el mundo. Y eso me gustó mucho. Me gustó en lo cultural, me gustó mucho sentirme pequeño, como en esa época yo quería aprender mucho, ¿no? Quería empaparme lo que más pudiera de todo, ¿no? Y eso me gustó mucho. Era algo que nunca había tenido. Era algo que siempre fue un sueño mío y decía, wow, o sea, estar en una ciudad donde las mejores orquestas del mundo, los mejores solistas del mundo, los mejores cantantes del mundo, en el tema de música clásica, pero por el violín obviamente, que es un instrumento más dedicado a la música clásica, pero también en otro tipo de música, de otro tipo de arte, eso me gustó. Y que además fuera o sea, para vivir de un tamaño accesible, me encantó. Sí, yo he estado, por ejemplo, en Berlín Sí. y siento lo mismo que, por ejemplo, que Londres. Siento que tienes como varias Vienas en Berlín, una cosa así. Sí. Entonces, incluso en Berlín tú no puedes identificar muy bien cuál es el centro. No. O sea, es algo así que tú dices, bueno, yo en Viena, yo digo, una vez Viena, siempre Viena. Siento como que todo tú lo puedes entender, este es el centro, aquí es donde se compra, aquí es donde se va la... Exactamente, sí. O sea, me gusta, por ejemplo, Nueva York bastante, pero también pienso que Nueva York es como la ciudad como para trabajar y luego tú tendrías que irte, o sea, algo así, me parece que es demasiado... Ich war noch niemals in New York. No, Nunca he estado en Nueva York. Tienes que ir una vez. Está ahí en la lista por hacer. Bueno, por ejemplo, Nueva York para mí, tipo, digamos, arte, exposiciones, museos y por supuesto también los musicals. O sea, Claro, sí. no lo veo No así. era Broadway, sería Sí, es así. Por ejemplo, yo no me identifico en Nueva York con ópera. Sí. O sea, no lo veo. O sea, mira, bueno, veía preparándome para tu visita y de hace un tiempo para acá te tengo muy presente porque sé que eres una de estas personas modernas, actualizadas con respecto, no, yo te veo así, actualizada con respecto a lo que se llaman las redes sociales y veo, me gusta pues la forma como te estás desarrollando en las redes sociales porque veo que tú estás como empezando a comunicarte con una especie de que vamos a llamar tu público o el público de Cosmopolitan, que es uno de los grupos en los cuales tú estás ahora. Sí. Y yo estaba pensando, bueno, que eso es algo que las personas como tú, las personas que tienen la vida en sus manos hoy en día, tienen eso de la autogestión, tienen eso de que no solamente tocan y como me dice, van en la procesión y cargan el santo y hacen todo eso, sino que además hacen esta parte como de la PR, de estar siempre refrescando qué es lo que se está haciendo y eso lo estás haciendo tú muy bien. Y bueno, gracias. No sé qué dice al respecto. Sí, bueno, me sorprende porque igual también me siento bastante pequeñito en ese mundo. Mira que no, hace tiempo que ya está esto de las redes sociales y nunca había tenido, siempre había sido un espectador de Sí. todo esto. Mi vida en Viena, pues vivo de tocar con diferentes orquestas, con diferentes solistas que me llaman para sus proyectos.
de tener mis propios grupos, y fue más una necesidad de, como, no como mi música es un poquito como yo, una mezcla, y no la puedes definir. O sea, yo no puedo decir, bueno, esto es ópera y entonces lo vendemos en la ópera, sino que esto es algo tan mezclado y tan original que entonces hay que inventarse un poco la ópera, ¿no? Para poderlo presentar. Y una necesidad fue esa, y después que me gusta mucho no sentirme dependiente de nadie, y en el mundo de la música hasta hace muy poco dependías de una disquera, dependías de un manager, dependías de una agencia que te demostrara, ¿no? Que realmente tenía, o sea, para tú poder realmente llegar bastante alto. Hace un tiempo para acá cambió, por dicha, porque nos da a todas las personas, independientemente de donde estés en el mundo, la posibilidad de mostrarte al público que tú, o al público que le guste lo que tú haces, ¿no? Entonces es algo muy interesante saber que hay gente en Japón que ve los videos que yo pongo, y ¿no? tienes la posibilidad como hablar en forma personal, o sea, cada persona que te está viendo, que te está escuchando, Sí. está teniendo una interacción contigo única en ese instante. Claro. Y es la forma de hablar en la cámara, me da la impresión como que también tú estás como en un primer plano, quiere decir que estás casi que al frente de la persona, y se crea la conversación, o sea, la persona puede incluso escribirte y preguntarte, Claro, y todo eso. claro. Eso me parece que es bastante positivo. Y una de las cosas que me gustó de este concierto que ustedes organizaron, es que yo en ese momento pensé, oye, estos señores están utilizando las técnicas, porque había una forma incluso de comprar las tarjetas online, las tickets online. Entonces decía, estos señores están de verdad usando todo lo que hay en el momento, y entonces, pero el concierto va a ser en una de estas casas, digamos, clásicas austriacas, una de estas salas de concierto austriacos, Claro. pero tienen unas personas modernas, van a presentar una propuesta moderna de la música, y además están usando la forma de hacer marketing moderno y vender sus entradas modernas. O sea, el paquete me pareció fantástico. Bueno, muchas gracias. Sí, es un proceso largo que aprender, y aprender sobre todo de otras personas que no tienen que ver con la música clásica, ¿no? Que mucha gente, a mí me gusta mucho, que yo no te podría decir cuál es mi música favorita. Creo que la música buena, y en todo, o sea, hay popular, ópera, clásica, rock, o sea, hay música fantástica. Y como me gusta todo ese tipo de música, siempre observo cómo hace esa gente, cómo no, y dice, tú, si ves en el mundo popular, esto está muy avanzado ya. O sea, la gente, incluso hace años vi que un grupo de rock famosísimo hizo un concierto en su casa, pero esto antes del coronavirus, Claro. esto hace 5 años atrás, Sí. que yo decía, wow, pero ¿y estos? Y pusieron sus cámaras, sus micrófonos, hicieron un concierto para su audiencia desde su casa. Yo dije, wow. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué Claro, y mira qué bonito es todo esto, porque por ejemplo, creo que hace 2 semanas, hice un video con un amigo que yo no veía hace 22 años. Y te estoy hablando de un pianista de jazz que ahora vive en New York, que es nominado al Grammy. O sea, pero para mí es mi amiguito de la orquesta de Venezuela. Entonces, a través de todas estas tecnologías, me atreví, o nos estamos atreviendo muchas personas a decir, bueno, tú estás en tu casa, tú tienes internet, tú tienes una cámara, vamos a utilizar esto y vamos a hacer música juntos. Y salió muy bonito, y ese resultado lo mostré en mis canales, como tú dices, y es sorprendente ver que gente, como digo, en Japón, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos lados te escribe en español diciendo, wow, qué maravilla. Sí. Entonces eso te da como que, wow, pero es posible, ¿no? Me parece que, bueno, para personas como tú que se encuentran eso de que, bueno, estás en Austria,
obvio que ahorita estás, digamos, tu centro de operaciones en Austria es Viena, Claro, pero que tienes la posibilidad, es abierta para llegar a muchísimos otros lugares claro, y que tienes la posibilidad del español, o sea, es claro, una cuestión que si tú te das cuenta, bueno, ahí los límites prácticamente te los vas a poner tú en cuanto a tiempo, cuánto le vas a dedicar, exacto, sí, pero sí. tienes un potencial inmenso, pienso yo. Y sí, y además bueno, yo creo que igual tiene que ir siempre de la mano de lo personal, ¿no? O sea, cuando no, o sea, un concierto online nunca va a reemplazar la sensación de sentarse en una sala y vivir esa atmósfera del momento en vivo, Sí, ¿no? Eso, wow, de estar ahí. Pero, como me hubiera gustado a mí cuando tenía 15 años, poder tener acceso desde mi casa a gente que estuviera en Austria, por ejemplo, a gente que estuviera en New York haciendo música. En esa época no existía, ¿no? O sea, no, y en cierta forma tienes la parte esta de que existe el récord, o sea, la grabación. claro, Se está, yo pienso que en algún momento era como más difícil decir, bueno, voy a llegar a ese momento de la grabación claro, y que quede, que quede el récord. En cambio, ahorita tú mismo puedes incluso hasta decir, bueno, esto lo desecho porque hay que repetirlo y cosas así, y exacto, puedes llegar a una cuestión que te satisfaga y claro, ya tú sí. tienes criterio alto para saber lo que es bueno y entonces tienes un producto que está prácticamente comerciable o que lo puedes poner para hacerte tu, digamos, tu campaña de propaganda para lo que tú vayas a hacer. Es decir, que tienes muchas cosas en tus manos. Exacto, o sea, es muy recomendable, sobre todo para los artistas, sobre todo en un momento cuando el mundo no te permite presentarte en vivo, tienes la posibilidad bueno, de seguir y de ampliar un poquito, este, si no es tus conciertos, pues de alguna manera tu público, ¿no? ¿Desde qué edad tocas el violín? Wow, muy tarde empecé, a los 14 años A empecé a los tocar 14 años. ¿Y antes? Mira, antes yo crecí, bueno, mi papá le encanta la música y tocaba la guitarra, toca la guitarra todavía, canta, me parece muy lindo. Y, y yo recuerdo, o sea, yo vivir en mi casa en Venezuela y escuchar a mi papá tocando la guitarra, cantando, a mi mamá escuchando boleros todo el día en la radio. En- Después yo tuve la suerte de que mi mamá me llevó a un kinder musical una vez Ujú. y bueno, y resultó que tenía talento, pero no pasó a más, ¿no? No había tampoco mucho movimiento en esa época en Valencia para dedicarse a algo muy musical. Entonces, una vez un vecino enfrente de nuestro apartamento este, llevaba un instrumento enorme, ¿no? O sea, un músico con trabajo. Ujú. Y, y recuerdo que mi papá le preguntó qué música, qué hacía, no sé qué. Le dice, bueno, yo toco en la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Ujú. Ah, ¿y eso qué? Bueno, vengan, los invito al Teatro Municipal de Valencia el sábado, vengan al concierto, va a estar buenísimo. Y bueno, mis papás dijeron, bueno, vámonos para allá. Nos fuimos todos para el Teatro Municipal y fue la primera vez que yo vi una orquesta sinfónica Ujú. en mi vida. Y bueno, tenía como 13 años más o menos. Y quedé impactado, o sea, Ujú. eso es lo que te estaba contando, la sensación en vivo de ver esa masa musical, esa cantidad de gente haciendo música al mismo tiempo, el ambiente del Una teatro, máquina, una cosa, un wow, monstruo, sí. esa cosa que, bueno, a mí me hizo enseguida así y recuerdo que entonces para esa época estaba lo que era el sistema de orquestas juveniles en Venezuela y tuve la suerte de entrar en ese sistema y de conocer. Y fue así, ¿eh? O sea, llegué, me hicieron una prueba de 10 minutos y dijeron, ah, sí, usted puede, me dieron un violín y bueno, tiene clase mañana y la semana que viene ensayo de orquesta. Y yo no tenía ni idea, o sea, yo tenía mis conocimientos musicales del kinder music, pero no era algo muy... Y Muy ahí, básico. y ahí empezó todo, o sea, yo desde mis 14 años hasta mis 18 años que me fui de Venezuela, o 17 creo, me enamoré de la música y me enamoré del violín de una manera tal que yo no hacía otra cosa, o sea, yo pasaba creo que
no sé, de 4 horas en la fundación ensayando y después 6 horas en mi casa estudiando. Lo que me quedaba era ir para ir al colegio y esa era mi vida y me encantaba. Y tienes, ¿cómo se llama? A tus hijos los has familiarizado en una forma más temprana o Mira, todavía no? es inevitable Sí. no hacerlo. Ajá. Mi esposa es chelista, yo soy Bueno, violinista. estás listo. Yo me encanta tocar el piano, Mm. toco el violín, me encanta cantar. O sea, en nuestra casa es un kinder musical sin serlo. Claro. Entonces yo no me he dedicado extra a llevarlos a ningún sitio. Todos los días les gusta un instrumento diferente. Les gusta cantar, les gusta tocar la percusión, les gusta tocar el violín, el cello, el piano. O sea, hasta la pasan. Entonces yo estoy muy contento porque veo que son muy musicales, tienen mucho talento, pero si yo empecé tan tarde, yo creo que no hay apuro ninguno nunca para comenzar ni nada en la vida. Sí, bueno, ahí yo creo que empezaste relativamente tarde para lo que uno escucha de otra gente, Sí, pero claro. sin embargo diría yo que todavía 13, 14, las posibilidades de que se desarrolle en forma fenomenal están abiertas. O sea, no es lo mismo empezar Mira, aquí a los 13, los 14 años ya están tocando conciertos, claro. ¿sabes? O sea, por eso te digo que, pero igual, ¿sabes? Yo tuve la ventaja de que yo digo que es una ventaja porque o sea, mi manera de acercarme a la música fue haciendo música. Y hay muchas personas que se acercan a la música a través de un profesor y una teoría y un instrumento. Exactamente, y entonces ahí las cosas cambian, ¿no? O sea, ahí te puedes pasar 5 años aprendiéndote una escala porque no te interesa, porque nunca le ves lo práctico, ¿no? Claro. Yo me lancé de cabeza Y ya estaba listo, en ya el mar sonaba. de la música y yo, bueno, o sea, Ya yo tenía sonaba. que sobrevivir ahí, ¿no? Entonces eso fue Mire, una muy buena tenemos 7 minutos más o menos. Como dijimos en un principio, bueno, podrías, no sé, a lo mejor tocar algo de salida y además dejar un mensaje, o sea, algo que sea para personas que quizás en este momento pues estén pensando a lo mejor uno tocar violín o a lo mejor ya tocan violín pero quieren hacer un tipo de carrera en el extranjero, o sea, lo que tú quieras. Mira, yo, si te soy sincero, yo creo que un consejo que siempre he tratado de seguir es que cuando uno quiere hacer algo, hay que primero, sí, pensar si es posible, ¿no? Claro. Pero incluso las cosas que parecen imposibles siempre son posibles si uno quiere. Entonces el primer paso siempre es atreverse, ¿no? Si hay alguien viendo en algún lugar y dice, bueno, yo quiero ser músico, bueno, mi consejo es entonces ser músico desde hoy, pero entonces atrévete y busca las maneras, porque las hay, siempre las hay, de investigar, de empaparte todo lo que tú más puedas de la música y bueno, y después, una vez que te atreviste, una vez que te metiste en la fila, no te salgas de la fila. Claro. Yo creo que ese es un consejo que me hubiera mucho gustado que me dijeran de jovencito. O sea, pase lo que pase, porque te vas a frustrar, la vida siempre te tambalea, ¿no? Y es normal, a lo mejor eso es lo que te hace más fuerte, ¿no? Pero no te salgas de la fila. O sea, si tú quieres ser pianista, si tú quieres ser violinista, si tú quieres ser cantante, pintor, atrévete, hazlo bien, trata de hacer lo mejor que tú puedas, claro, la mejor versión, y no te salgas de la fila. O sea, la constancia es algo que no se aprende ni se hace y ya. O sea, cuando uno lo hace y sí, no dejes de hacerlo nunca, ¿no? ¿Y tú crees que el tocar violín es uno de los instrumentos más fáciles? No sé, yo he visto gente, no desde el punto de vista de tocar, Sí. pero yo veo mucha gente que los veo a veces en los tranvíes o con unos instrumentos grandísimos, o yo me imagino los pianistas. O sea, desde el punto de vista de que es algo portátil, te permite quizás conmutar entre localidades, viajar, no sé. Sí, es así. Y sobre todo, o sea, lo lindo de este instrumento
es que forma parte de una familia impresionante que son las cuerdas en una orquesta sinfónica. Y que se necesitan muchos violines en una orquesta sinfónica. Sí. Entonces, además de que es muy portátil, si te permite, o sea, yo he tenido la suerte de recorrer el mundo entero, he estado en los 5 continentes sin pagar un centavo, y todo ha sido por tocar música, por llevar la música, por hacer conciertos, y wow, o sea, eso es algo que y puedes llevar tu instrumento, porque a lo mejor, por ejemplo, un pianista se enfrenta un poco con que estará bien el piano, qué tipo de piano, en cambio tú tienes tu instrumento. Y además si quieres dar un concierto, tienes que organizar un piano, porque nadie te carga un piano así rapidito, ¿no? Es un proceso. Pero bueno, la desventaja es que es muy difícil, ¿no? Es un instrumento que exige mucho, que tiene que sí, me imagino que también atormenta un poco a los que tienen que vivir contigo. Atormenté. Y ahorita no tanto. Ya ahora no los atormento tanto, ya mis horas de estudio he aprendido a hacerlo tan eficiente, y que creo que en una hora me rinde mucho más que lo que antes me rendía 6 horas. Ah, bueno, entonces, o sea que los niños duermen y todo, o sea, sí. Es una familia normal. Sí, totalmente. Mira, bueno, ¿tocas algo de salidita? Bueno, sí. Bueno, entonces yo te dejo y voy a controlar la cámara, y bueno, y te agradezco, la verdad es que es una conversación súper alegre, y bueno, te deseo lo mejor para tu futuro, y como padre, como ser humano y como músico, por supuesto, y bueno, y espero tener la oportunidad de siempre poder ir a tus conciertos y seguirte y ser uno de los privilegiados, pues. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, gracias.